¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Encantado de estar aquí contigo. Yo más, porque ya hace tiempo, desde que vi Tierra Negra, porque yo me parece que hice un seminario y me hablaron de Harlan County, de la Bárbara Koppel, Sí. y me dijeron, aquí en España ha habido un tío que ha hecho una peli sobre mineros muy guapa. Y ahí te descubrí, ¿vale? Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Oh, es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que la respuesta será siempre larga. Pero no lo sé a ciencia cierta, porque creo que si no hubiese hecho cine, pues habría escrito, dibujado, música no, porque soy inepto para la música, me gusta mucho, pero no creo que tenga el más mínimo talento, bueno, estoy seguro de ello. Pero también yo creo que hago cine porque mi padre nos proyectaba cuando éramos pequeños películas en Super 8 con un proyector que tenía de 8 milímetros. Y recuerdo pues la fascinación viendo las películas de Charlotte mudas y viendo el proyector de Super 8 en la sala oscura. Y me acuerdo también del Cinexin. Siempre quise tener uno y nunca lo pude tener, ¿no? Y también de una suerte linterna mágica que teníamos en casa, no sé si, creo que era mi tío el que la tenía, y que se proyectaba con el papel, que era papel vegetal, con dibujos hechos, y siempre se recalentaba, había que tener mucho cuidado de que no se quemase. Más adelante, claro, yo nací en el 61, cuando era pequeño, la época de Franco, y había una cosa buena y era que se proyectaban muchas películas en televisión del oeste. Entonces todos los sábados había película del oeste y yo iba corriendo después de comer, era el primero que me levantaba, una familia de 5 hermanos, más mis padres y mi tío, y iba corriendo a coger el sofá para poder dominar el sofá y poder ver la película del oeste, ¿no? Como también mi lucha los domingos al regresar era para que mis hermanos y mis padres pues no pusiesen el fútbol y yo pudiera ver la película en la segunda cadena. Así que son, bueno, una serie de factores que me han llevado a eso. Como también es quizás parte de mi infancia que la pasé en el campo y donde como niño pues me dominaba la imaginación y las aventuras, o el leer las primeras novelas sobre el motín de la Bounty, o haber leído a Walter Scott y a Robert Louis Stevenson. Todo ese mundo de la fantasía y la imaginación me lleva al cine. Ahora que hablas de Robert Louis Stevenson, él también viajaba y se movía para descubrir lugares y en el fondo descubrirse un poco a sí mismo. Porque tú eres de Salamanca, pero ¿dónde creces? ¿En Salamanca capital? Sí, en Salamanca capital, también con estancias relacionadas con el campo, pero siempre en Salamanca, ¿no? De todas maneras, claro, es que el cine o el cine que a mí me interesa es un viaje de exploración. No es algo, cuando empiezas a rodar una película, no es algo en absoluto acabado, ¿no? Y quizás las obras más interesantes son aquellas en las cuales vas conociendo el tema en el que te estás empleando, ¿no? Por lo tanto, es el cine también de Flaherty, que siempre un viaje de exploración, ¿no? Y uno de los motivos también de hacer cine, yo creo que está siempre en la curiosidad que uno tiene por la vida y por la existencia y las distintas formas de vivir. ¿Y cómo entra el documental? Porque para mí la gente que hace documental es gente muy especial, es diferente. Porque se tira por el lado más difícil del asunto. Porque el cine empezó como siendo documental. Documentar la vida, la realidad, la existencia. Pero luego la ficción se ha apoderado del cine. Entonces, ¿cómo entra el documental en tu vida y dices, esto es lo que yo quiero hacer? Nunca en la vida he tomado decisiones que determinaran mi futuro sabiendo que lo iban a determinar. A posteriori sí sé que lo han determinado, pero no con anterioridad. Yo empecé haciendo cine de ficción, es decir, yo seguía el ideal, que era aquel
John Ford que veía de pequeño y quería hacer cine de ficción. Sin embargo, cuando llegué a la Escuela de Cine de Berlín, descubrí a otros cineastas. Descubrí a Ozu. ¿De Berlín? Sí. Qué grande. Sí. Descubrí también a Jan Roos. Descubrí lo que era el documental. Y se me abrió la puerta a posibilidades muy diferentes de utilizar las imágenes. Pero empecé haciendo ficción y cuando hice mi primer cortometraje me enfrenté a lo que era la jerarquía de un equipo de ficción y a la frustración de tener que escribir un guión y tener que amoldarlo y yo acomodarme a ese guión. Y entonces empecé a escoger aquellos seminarios, porque en la escuela de cine cuando estudiábamos podíamos escoger seminarios muy diferentes y no teníamos una división entre ficción, documental o dirección, guión, etcétera, sino que tú cogías los seminarios, los que más te apetecían, y fui escogiendo seminarios que tuvieran que ver con la dirección de fotografía, con la parte práctica y con los rodajes. Y entonces fui derivando un poco hacia el ensayo y lo más experimental, y de una manera natural fui hacia el documental. Y un momento muy importante en mi carrera fue cuando llevaba ya 3 años en la escuela de cine, en que pensé si quedaba a mí algo del talento o algo de aquello desconocido que me había llevado a estudiar cine, o si bien yo era ya resultado de un aprendizaje, es decir, un poco un mecano, ¿no? Por lo tanto, era la época que existía todavía la República Democrática Alemana. Compré material allí en Super 8 y cogí una cámara de Super 8 de la Escuela de Cine y me la llevé a Salamanca. Y al ver una familia gitana que estaba a la orilla del río, yo estaba en el puente romano de Salamanca, decidí bajar, preguntar a la familia si podía filmar una película con aquella cámara Super 8. Dijeron que sí y rodé mi primer corto mediometraje, que se llama La orilla del río, rodada en blanco y negro, y decidí hacerlo sin tener ninguna idea previa, solo guiándome por mi instinto y la capacidad de ver y de encuadrar y de narrar siguiendo mis sentimientos, ¿no? Y aquella película pues fue un descubrimiento porque yo no sabía qué hacer con aquel material, lo dejé congelado 1 año y al cabo de 1 año lo monté con Numatic y luego lo volví a montar en Super 8 y finalmente el Super 8 lo hinchamos en un banco óptico a 16 milímetros. Y aquella película funcionó muy bien en festivales, ¿no? Es una película semimuda donde le añado algunos sonidos de pasos, del viento, etcétera, muy minimalista. Y fue un descubrimiento. Es una película muy cercana también al cine de Flaherty, a los orígenes del cine. ¿No? Sí, sí. Y quizás de las obras más frescas que he hecho nunca y de las más desinhibidas, ¿no? O sea, y eso a partir de ahí fue como... A partir de ahí... Esto es lo que yo quiero, ¿no? Sí, no volví a la ficción y bueno, se fue dando, ¿no? Te digo que para mí todas las películas tienen un punto en común o una base común, porque primero, o sea, hay una idea de no conozco esto y voy a hacer una película para conocerlo. Y mientras estoy rodando la película lo estoy conociendo y lo estoy construyendo. Es como este tipo de documental donde hay mucho ensayo. Tú hablas de Jan Roos o estas películas que hacía Pasolini, ¿no? De una orestiada en África. O sea, parece que Pasolini le interesa mucho el tema y la película en sí es también un ensayo de cómo se hace una película. Sí. Y yo en tu caso veo mucho eso. Sí, pero no es solamente o exactamente que yo no lo conozca, es decir, cuando voy a hacer una película sobre un tema, lo estudio profundamente, lo máximo que puedo, me documento para poder prever aquello que va a suceder y para conocerlo, y también para ganar la confianza de los personajes y de la gente que me rodea, porque la gente te respeta cuando verdaderamente notan que te has ocupado de su tema, de su vida o de sus profesiones, ¿no? O de su cultura. Por lo tanto, sí creo que hay que pasar un tiempo conociendo el tema. Es cierto que hay otras películas que son solamente resultado de un encuentro. O sea, los cortometrajes que hago
realmente son resultado de un encuentro. Pues como si un pintor, un poeta ve algo y tiene el bolígrafo o el pincel y lo pinta. Entonces, algunas películas como El cerco o A la orilla del río, que acabo de mencionar, son resultado de un encuentro. Pero otras son producto de una larga investigación y de una reflexión. Ahora bien, lo bueno es que en el cine de lo real hay un viaje mientras estás rodando, y a pesar de que tienes conocimientos, hay una evolución del tema y una evolución de ti mismo mientras te estás ocupando de ese tema. Así que, claro, las películas son resultado de aquello que estabas seguro que iba a suceder, y de aquello que es probable que suceda, y de lo que no tenías previsto. Claro. Qué buena definición. Y entonces tú tienes que estar preparado, ¿no?, para todo eso. ¿Cómo se prepara uno para la incertidumbre de una película documental? Conociendo al máximo tu tema, para encontrar asociaciones que no se te ocurrirían si no te hubieras ocupado de ese tema en profundidad, para poder reconocer los sonidos o los elementos visuales que van a suceder y saberlos conectar, es decir, establecer asociaciones entre todos los elementos. Y lo podrás hacer si tienes un objetivo. Pero no lo sabes todo, verdaderamente. Tienes que estar abierto. Claro, en un documental tú abres determinadas ventanas. Cuantas más abras, mejor. Luego ya, durante el rodaje y el montaje, podrás cerrar unas ventanas y dejar otras abiertas. Pero hay algunas que desconoces. Y eso es lo bonito. Y esos son los regalos que aparecen, o las que te van a provocar determinados problemas que tienes que suceder o tienes que resolver, porque puede pasar, y a menudo pasa, que cuando estás rodando hay un momento de crisis donde o bien el caballo se ha desbocado y tienes que pararte, sujetarlo, identificar el problema para poderlo resolver, y replantearlo todo. Es decir, tienes que ser capaz de reaccionar, porque si no estás dentro de, pues en un río que te va a llevar hacia la cascada, ¿no? Entonces sí que tienes que saber parar a tiempo y reflexionar. Nunca una película va como lo tenías previsto. Yo creo que casi ni en una ficción, ¿no? Porque la vida se compone de muchos elementos casuales, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Puede venir la tormenta, puede venir la nevada, el viento o cualquier cosa, o el personaje se rompe un tobillo, ¿no? Pero creo que hay que saber aprovechar esos momentos, y para mí forman parte de la realidad que quiero captar. Te decía que todas las películas que he visto tuyas, El cerco, Tierra Negra, El foso y esta última, Aire, todas tienen un punto en común, para mí. A ver qué te parece. A ver. Que son los submundos, el underground, por ejemplo, por llamarlo de una manera. Es un mundo que no te pertenece, un mundo invisible, y que tu cámara lo hace visible. Por ejemplo, Tierra Negra es bajo tierra. El foso es una parte del liceo que no vemos nunca, que están ahí, pero no los vemos, son invisibles. Tú los haces visibles, y además lo hace aquello que decía el Rossellini, ¿no? O sea, cuando tú filmas un rostro y estás haciendo un documento, pero cuando filmas un rostro y haciendo una acción, un trabajo, lo que sea, estás haciendo humanismo, ¿no? Decía él, ¿no? O sea, entonces tú, y está de Aire igual, o sea, bajo el agua, o sea, son mundos completamente ajenos a la realidad y la cotidianidad de la mayoría. Sí, es interesante lo que dices, porque tienes razón, y te explico. Por una parte, respecto a lo que dice Rossellini, claro, es eso de filmar el rostro como un paisaje humano, lógicamente, y el paisaje como un personaje. Eso lo aprendí de John Ford, es decir, la educación con las películas de John Ford una de ellas es que son los personajes dentro de un paisaje, el Monument Valley, ¿no? Y siempre en las películas he buscado esos paisajes para situar las historias, y esas historias que trato de que sean muy humanas, ¿no? Porque lo primero de ti es el paisaje. No, son las dos cosas, es decir, o sea, va en consonancia. Va en consonancia el personaje y el paisaje.
Pero ya el paisaje determina Sí, muchísimo. sí que lo determina. Y el paisaje también y el trabajo determinan una cultura, es decir, una determinada tribu. Yo entiendo que una vez desaparecidas las tribus de las cuales procedíamos, sabes que uno de mis intereses siempre ha sido también la etnografía, sí. Pues quedan las tribus formadas por distintas profesiones. Claro, cuando hago una película sobre las minas de carbón, no es solamente un paisaje, es el paisaje de subsuelo a 400 metros bajo tierra, de túneles, lo cual es algo también muy simbólico y metafórico, ¿no? Sino es también son las profundidades y es la cultura de los mineros, que tienen un lenguaje característico y una determinada forma de hablar, de expresarse y de comportarse, ¿no? Por lo tanto, me interesa también esa parte etnográfica y cultural. Sí, aquello que decía Vittorio de Seta de dejar constancia de un mundo que quizá en un futuro desaparece. Eso siempre. Eso siempre. Eso es consustancial al cine. Es decir, el cine siempre capta un momento que ya has pasado. Es decir, está reteniendo ese instante en el cual el presente ha desaparecido, sí, para convertirse en un rastro. El cine lo hace presente, ¿no? Bueno, el cine deja un vestigio, deja una prueba de que aquello existió. No sé si aquello fue, pero bueno, aquello existió, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, el cine siempre refleja ese pasado. Igual que esta conversación que estás grabando ahora mismo, estás recogiendo una imagen que no es y que ya no existe. Este momento tuyo y mío desaparecerá y quedará solamente registrado en esta cámara, como si no hubiese existido nunca, más que por la prueba que hay ahí. Quedará registrado solamente una parte, sí, porque sí, yo no aparezco, entonces sí, quedará una ficción de este momento. Pues es fuera de campo, ¿no? Entonces es algo consustancial al cine, el tiempo y el espacio, y esa es la diferencia también o lo que es importante en el documental, porque en el cine real, si tú pones una cámara frente a esta esquina el tiempo suficiente, por muy poco interesante que pueda parecer, no cabe duda que esta esquina sufrirá diversos cambios a lo largo del tiempo, y tienes aquí una grandísima historia, si pudieras vivir el tiempo suficiente. Es el gran constructor del cine lo real, el tiempo. Yo hice un seminario de cine documental de viajes con Isaac y La Cuesta, y la primera película fue El viento de Joris Ivens. Joris Ivens, sí, era asmático, y el doctor le recomendó que fuera a lugares donde hacía mucho viento. Y la película empieza en China, donde, sí, hace muchísimo viento. Sí. Me he acordado de ese comienzo viendo tu película, Aire, porque tú empiezas con algo muy personal. Sí. En mi familia hemos tenido todos problemas, bueno, ha habido problemas de respirar. Pero tú no te vas a lugares donde hace viento, sino te vas a lugares bajo el agua, donde hay que aguantar el aire, donde hay que desafiar la respiración. Me gusta el viaje que haces, pero ¿cómo se te ocurre este viaje? Porque me parece fascinante la idea. Te voy primero a la película de Joris Ivens, vale, que para mí es una película muy importante, una historia del viento, porque la vi en Alemania, todavía cuando estudiaba allí cine, y es una de esas primeras películas de lo que se dio en llamar luego el documental de creación. Porque Joris Ivens siempre ha creado sus documentales, y lo hizo con Marcelino Guidan, su mujer, que aparecía en Crónica de un verano como personaje, y es una película, yo creo, muy importante porque marcó un antes y un después. Esas apariciones de Joris Ivens, no solamente, es decir, reflejando la realidad de China, que conocía también, sino haciendo puestas en escena de sí mismo y recreaciones ficcionadas, que siempre lo hizo. Y creo que eso sí que marca un punto, y aparte un cine más en primera persona, con la propia puesta en escena, que creo que influyó mucho en las películas que estaban por llegar, ¿no? Es verdad que tiene que ver la película con la respiración, y lo he pensado a veces, y admiro mucho el trabajo de Joris Ivens,
También él hizo la película Regen, Lluvia, y una de mis ilusiones es hacer una película solamente con tormentas, es decir, que hay mucha conexión, ¿no? Yo llego a la película Aire porque yo hacía también submarinismo, sobre todo pesca submarina, bueno, porque me gustan las profundidades. Y viendo la peli lo pensaba, sí, y a Ricardo le tiene que gustar todo sí, esto. Sí, porque mis pasiones cuando era pequeño eran dos, el cine y la oceanografía. Vale. O sea, yo completé solamente 2 colecciones en mi vida, que fueron la colección de Cousteau, del mundo submarino, y la colección de fotografía, creo que era de Salvat. Ninguna más he podido completar. Y yo tengo un sobrino que le enseñé siendo pequeño a bucear un poquitín y luego se ha convertido en un campeón de apnea en Madrid y ahora está en Alemania. Y él me puso en contacto con Miguel Lozano. Y a partir de ahí dije, bueno, ahora tengo la oportunidad de unir estas dos pasiones que son el cine y la apnea. Pero, volviendo a lo que dices, no es una película solamente acerca del deporte, sino que he tratado de hacer algo que va más allá, que va sobre la respiración como condición vital, ¿no? Como límite que tenemos y como la vida entre el instante entre la primera inspiración y la última expiración, ¿no? Y para mí la película de Aire también está relacionada con el cine o con las artes, en el sentido que tratamos de realizar las pasiones o aquello que creemos que debemos hacer o dejar hecho, ese impulso y esa curiosidad que tenemos, pero al mismo tiempo estamos muy limitados por las circunstancias familiares, económicas, es decir, el hombre y sus circunstancias finalmente. Creo que los apneístas, los deportistas de élite, viven también unas tensiones parecidas, ¿no? Estás obligado a correr si sabes que correr es aquello para lo que tienes el corazón y los músculos, pero al mismo tiempo pues luchas para poder seguir en la federación o para tener el dinero y poder hacerlo, o porque te estás dando cuenta que te estás haciendo mayor y ya los músculos no son iguales, o los huesos, o porque tienes que ganarte el dinero y a pesar de correr pues tienes que ir a trabajar en la construcción. Es decir, que tienes toda una serie de límites y creo que todos los seres humanos finalmente tenemos una vida breve y en esa vida pasamos mucho tiempo no haciendo aquello que deberíamos hacer, que hemos nacido para ello, sino teniendo que cumplir en la vida con otras circunstancias que nos limitan, ¿no? En esa dicotomía está para mí la tensión de la película Aire. Y también se incluyen algunas imágenes de mi madre ya mayor, como el nacimiento de mi segundo hijo, como la unión entre el nacimiento y la muerte, y esa respiración y ese jadeo representa pues las dificultades que cualquier ser humano tiene que lidiar y solventar a lo largo de la vida. Es decir, en ese sentido, la vida del héroe es la de cualquier persona con todos los conflictos y con todas las dudas que tenemos, ¿no? ¿Puedes volver a hacer esta? Perfecto. A mí en la apnea, o esta gente, digo, qué chula es la peli de Ricardo, pero hay un poco de locura en lo que hacen, ¿no? En desafiarse de esa manera, ¿no? De hecho, hay un momento que se habla de la muerte de uno de ellos. Sí. Entonces, me gusta que la película haya luz, pero también oscuridad, y haya complejidad. Porque yo cuando la estaba viendo ayer por la noche pensaba, wow, pero ¿por qué lo hacen? Poner en un alto riesgo sus vidas, ¿no? Pero a veces dices, ay, pero está muy bien filmada la película. Habla mucho de la pasión, ¿no? A veces también de la pasión, de darle el... Yo siempre he pensado que la vida no tiene sentido, pero cuando haces algo que te gusta, se parece un poco a que tenga sentido, ¿no? Sí. Y creo que tu película también habla de eso, ¿no? De a veces yo no entiendo esta pasión, pero la respeto muchísimo, ¿no? Que haya gente que quiera hacer esto, que en el fondo todo lo que haces en la vida siempre hay un riesgo, ¿no? Hay algunos riesgos más grandes que otros, ¿no? En el momento de filmar, ¿cómo uno se aproxima? Porque tu manera de filmar es tan transparente, tan natural,
¿sabes? Yo en algún momento pienso, Ricardo también va a bajar, ¿sabes? Pienso como las imágenes, o sea, no hay una... ahí están ellos y nosotros, no. Es como si la cámara fuera un, no sé, un personaje más, no sé, es como... Esto tan natural que hacía Pasolini, ¿no? Cuando en Comici Amore, que habla con la gente, parece que... Dices, es una película, pero parece, ¿sabes? O sea, que no haya fronteras, que lo que estés contando lo estés sintiendo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque tú no habías hecho apnea, pero entonces hablas de dos personas y también es un... Bueno, luego hablaremos de la forma, pero ¿cómo uno sabe atrapar ese mundo y transmitirlo a los espectadores, aunque no te interese la apnea, ¿no? Bueno, son varias cosas, ¿eh? Sí. Voy a la primera. Tú has dicho que la vida crees que muchas veces que no tiene sentido, y es cierto, pero ya que estamos en ella, tenemos que procurar darle un sentido, o por lo menos interrogarnos por ese sinsentido. Y creo que el cine, como todo el arte, es una herramienta para tratar de conocer el mundo en que vivimos, tratar de conocer la existencia y quizás dejar un poco algún rastro de quiénes hemos sido, lo que hemos visto y lo que hemos pensado. Quizás no ayude a solucionar el problema, pero sí a plantearlo, ¿no? Y creo que también que el cine, como todas las artes, nos ayudan a vivir la vida. Y creo que lo hacen más soportable. Y el encuadrar, como al pintar, enmarcar, ya lo decía Ortega y Gasset, el marco es muy importante, porque no es solamente lo que dejas dentro, sino aquello que dejas fuera, ¿no? Nos ayuda a ver mejor y a concentrarnos en las cosas que nos rodean, ¿no? Así, pues el sol de membrillo, ese membrillo era importante por eso, precisamente por la concentración en algo aparentemente tan insignificante y sin embargo tan hermoso. Y ese es el sentido que tiene el arte, en mi opinión, ¿no? Es una gran ayuda. Y es una justificación, ¿no? Porque hacemos algo que no es utilitario, no es directamente utilitario, ¿no? Volviendo también a lo que me preguntabas respecto a cómo filmar, es muy difícil que yo te responda a esa pregunta, porque sería un acto también en el sentido muy narcisista, porque yo tampoco lo sé exactamente. Sí creo que tiene algo muy intuitivo, por lo menos en mi caso. Ahora estaba hablando con los estudiantes y les estaba comentando que cuando filmo yo trato de encontrar la posición donde me encuentro más cómodo, no físicamente, sino me encuentro más cómodo respecto al personaje o a la acción que voy a filmar. Quiero decir con ello que hasta que no la encuentro me voy moviendo, porque tengo que situarme en un punto, en un ángulo y a una distancia donde yo vea que es la mejor manera de filmar a la persona y la acción, pero no la mejor manera de manera estética, sino de manera casi poética o metafísica, y también es algo muy intuitivo. Si no, voy a estar incómodo todo el rato y buscando la posición adecuada. Y es una cuestión también de relación con las personas y con el entorno, ¿no? De cercanía y de justicia, ¿eh? Creo que la cámara tiene que ser justa con lo que está filmando, con la persona, con la naturaleza, con el paisaje, con el ambiente y con el contenido filosófico, poético, informativo de la obra. Respecto a la cercanía con los personajes, también creo que uno tiene que acercarse a las personas, y en el cine real no pagamos a nadie, por lo tanto lo que la persona ha de obtener de nosotros tiene que ser parejo a lo que nosotros obtenemos de la persona, es decir, tiene que haber un intercambio, no se trata de vampirismo, sino una cierta transfusión. Y en ese sentido tienes que dar a la persona parte de tu tiempo, o si te tienes que beber whisky, pues te los beberás, y si es vino con gaseosa también, o si son cafés, ¿no? Y hacer los esfuerzos necesarios para que también la persona no se sienta explotada,
sino que tienes que crear una relación, ¿no? Si no, en el rodaje también la relación es como un chicle, ¿no? Tú puedes dejar que este sea elástico, pero también puede romperse en determinado momento, ¿no? Si la persona percibe, aunque sea tan solo por un instante, en que está siendo objeto de una cierta explotación. Así que como todas las relaciones humanas, tú quieres algo de mí ahora, yo quiero algo de ti ahora, tiene que estar claro, sin suponer un abuso para mí ni un abuso para ti, sino que tú vas a obtener, yo voy a obtener, ojalá sea así, normalmente es así, y está claro y es bueno para las dos partes. Y en los rodajes es también necesario que sea así y que seamos todos conscientes. Por lo mismo, uno no puede rodar a un personaje que no quiere aparecer o que te está poniendo impedimentos. Es decir, una persona que no necesite la cámara es muy difícil rodar y va a ser incómodo y yo tampoco sabré cómo filmarle y lo haré mal. También filmo mal muchas veces porque no tengo conexión a veces con el tema, o no tengo conexión con el personaje o con el espacio, o porque no sé qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces me he equivocado, lógicamente. Lo que vemos en una película finalmente son algunas de las perlas que hemos podido rescatar del mar, pero claro, también hay mucho material donde hemos intentado algo y hemos fracasado, lógicamente. Es una búsqueda, ¿eh? Como te dije antes, es una exploración. Sí. Y no siempre estoy contento, ¿eh? O decirlo de otra manera, rara vez estoy plenamente satisfecho o satisfecho, ¿eh? Y mi satisfacción con algo rodado es muy relativa y con una película terminada también lo es. A veces lo estoy y luego más tarde no lo estoy y luego veo más defectos y veo otros que no estaban y nunca he hecho algo de lo que esté plenamente satisfecho. No, nunca. Sí, Berlanga, me acuerdo cuando vino a la filmoteca que estaba en Emilia Sarriá, dice, vio la película, pusieron Los Jueves Milagro, dice, ¡ay, tantos cortes que hicieron! Dice, pero aún así, esto yo no lo hubiera rodado, yo no lo hubiera rodado así. Dice, lo malo del cine es que la película se queda, pero tu forma de hacer cine y de mirar el cine cambia. Claro, porque... pero el registro se queda. Sí. Es testigo de cómo filmabas. Sí, que pero, ya no filmas. sí, es cierto, pero yo veo algo bueno en esto y es que las películas yo las veo como hijos o peldaños que me han ayudado a mejorar, a conocer más la vida, a conocerme más a mí mismo, lo cual no siempre es bueno. Pero también espero que afinar la manera de hacer las cosas. Se supone que tú eres mejor que la última película que has hecho. No sé si eso es cierto, porque cuando veo también algunas primeras cosas que he hecho, veo ese grado de frescor que ya no tengo. El perder la frescura tiene que ver con los compromisos adquiridos. Es decir, como tú quieres que la película también llegue, quieres que la película se vea, a veces uno se condiciona mucho o tiene determinadas expectativas. Cuando hacemos una película que solamente es resultado de un encuentro, si es un cortometraje o mediometraje, y como no hay ninguna expectativa, probablemente tenga una difusión escasísima, entonces lo haces con absoluta libertad. Cuando te enfrentas a un largometraje, generalmente tienes otros condicionamientos, tienes determinadas expectativas de distribución, de exhibición, etcétera, y si quieres que llegue a un determinado público. Luego ahí ya te estás condicionando. Quieras o no, esas son unas ciertas gafas que te estás poniendo para limitarte un poco. También tiene lo bueno, es decir, que a veces los límites son buenos para la creación de una obra. Es decir, el molde es diferente. Por lo tanto, creo que tiene menos frescor, pero al mismo tiempo puedes tener a veces un mayor control y una mayor reflexión, ¿no? La experiencia te tiene que ayudar, ¿no? Sí, la experiencia sí que te ayuda, y te ayuda mucho. Pero cuando me refería a
a lo que estábamos hablando anteriormente es que, claro, como también has visto mucho cine, y puede ser también que te anquiloses un poco, ¿no? Te muevas con menos libertad. En cualquier caso, yo creo que también algo importante son la falta de medios, ¿eh? Ya. Cuando tienes pocos medios y estás haciendo un largometraje, verdaderamente la escasez de producción sí que repercute. No tanto en un cortometraje, porque ahí los presupuestos son mínimos y creo que es bueno el gozar de esa libertad, pero en una producción de más envergadura, bueno, sí se nota. Por ejemplo, la película Aire, nosotros tratamos de financiarla durante varios años y no conseguimos ninguna financiación, ninguna subvención de ninguna televisión, ni catalana, ni del Estado, ni nada de nada. Entonces solamente conseguimos un crowdfunding que hicimos de 6.000 euros y una pequeña ayuda a la traducción del SGAE para traducir los textos del guión. Y la película se hizo con eso, más el dinero aportado, el dinero propio, ¿no? Y fue un rodaje durante 6 años. Y aquí esto fue posible gracias a que creímos en él, gracias también al apoyo de mi familia que me siguió apoyando cuando muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, y a los personajes y luego a los estudiantes del máster en documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra, que estos, pues claro, estuvieron ayudando mucho para la realización de la película. Es decir, ha habido muchísima gente que ha estado ahí. Hay muchos apneístas que me han animado. Y es una película pues absolutamente independiente y con un presupuesto mínimo. Es decir, hecha también por la pasión que refleja la película, ¿no? También. Yo ahora siempre me acuerdo de Pío Baroja, porque El árbol de la ciencia, su 7º libro, creo que los 6 primeros se los autopublicó porque nadie quería publicarlo. Y él dijo que nunca tiró la toalla, que siempre creyó en que tenía que escribir, porque no podía vivir sin escribir. Claro, eso es cierto, porque yo con esta película he vuelto un poco a los orígenes, en el sentido que siendo un largometraje la he hecho como he podido, no siempre como he querido, pero la he podido hacer en ese sentido, y dentro de eso sí que la he hecho como he querido, y no he tenido más límites que los de la producción y los del tiempo y lo que marcaban los personajes y la historia, ¿no? Y creo que sí tiene que ver un poco con volver a esos inicios, porque después de bastantes años de carrera, pues la he tenido que volver a rodar como cuando era un estudiante, es decir, con equipo de gente de estudiantes, de amigos y de gente apasionada, ¿no? Sin ninguna producción. Y es posible, y me he dado cuenta que también puedo seguir haciendo cine así, y que de hecho quiero seguir haciendo cine. Por supuesto que me apetece también hacer una película con buen presupuesto y estar todos más cómodos, pero no voy a dejar de hacerlas si no lo consigo, es decir, las seguiré haciendo, tengan hora y media, 2 horas, media hora o duren 5 minutos. Pero yo creo que eres cineasta pues como puedes ser un músico. Es decir, si no tocas el violín en una orquesta, lo puedes tocar en casa. Y si no podemos hacer películas que estén suficientemente financiadas, hoy en día tenemos herramientas necesarias para poder hacerlas de una u otra manera. Y hay que seguir haciéndolas. Yo tengo que preguntar, cuando conozco a alguien que ha estado en el máster documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra, que es donde estamos ahora, tengo que preguntar, porque para mí fue un antes y un después a la hora de hacer cine de lo real en España, por ejemplo. Se creó como una iniciativa y se ha convertido como una marca, ¿no? Donde han salido gente realmente muy, muy interesante y muy importante para la cinematografía de este país. Entonces, ¿cómo lo valorarías? Tú que estás ahí. Es difícil. Yo creo que lo tiene que valorar el resto de la gente, y se tiene que valorar dentro de unos años. Sí puedo decir que cuando llegué aquí estaba empezando todo el documental. Joaquín Jordà, ¿no? Con Joaquín Jordà, con el que colaboré en 2 películas.
también con José Luis Guerín al comienzo. Y aquello era nuevo. Yo me acuerdo cuando estudiaba cine en Alemania. Jean-Louis Comolli, ¿no? Y Jean-Louis Comolli, claro. Yo sustituí a Jean-Louis Comolli dando clases aquí cuando yo llegué. Y yo no le conocía personalmente a Jean-Louis Comolli. Tampoco nunca le conocí personalmente. Pero era aquella primera edición del máster. Y le comentaba que cuando yo venía como estudiante y volvía a España y decía que hacía documentales, la gente me decía, sí, películas de animales, ¿no? Entonces, bueno, fue una de las razones por las cuales empecé a dar clases para tratar de poder formar y crear adeptos al cine documental y poder así también hacer las películas, es decir, crear un público y gente con la que poder hablar y discurrir acerca del cine de lo real. Desde aquel entonces, esto fue hace 25 años hasta ahora, todo ha cambiado. Entonces, no había ni subvención al cine documental, no existía. Iván González, que ahora hace el festival del DOS Barcelona, pues coincidíamos en una asociación que teníamos que se llama Docus para luchar por el establecimiento del documental y la financiación del documental y la producción del documental, ¿no? Me acuerdo, ahí lo hacíamos en Sant Just, entre Sant Just y Esplugas de Llobregat. Es decir, que estábamos comenzando todo esto con Jordi Bayó y Joaquín Jordá y Guerín. Ahora está absolutamente establecido, todos los estudiantes, todo el mundo sabe qué es el cine de lo real y qué es la ficción, el valor que tiene. Ahora bien, no podemos dormirnos porque esto puede cambiar rápidamente, ¿no? Y vivimos en una época también muy conservadora y puede ser que lo que ahora damos por hecho dentro de poco no exista, ¿no? Y volvamos otra vez a la televisión muy comercial y al cine muy comercial y se eliminen estos espacios mucho más abiertos donde hay un desarrollo personal, experimental, de búsqueda y exploración mucho mayor, ¿no? Pero yo creo que también la aparición del cine de lo real a nivel educativo y de práctica de hace 25 años, yo creo que no solamente fue bueno para el cine de lo real, sino que fue muy bueno para el periodismo en la televisión y fue muy muy bueno para el cine de ficción. Yo creo que parte de toda esta nueva ola de cineastas de ficción que con un corte también realista tuvieron una gran influencia en lo que se hizo aquí hace por lo menos 10 o 15 años, ¿no? Es decir, que estamos viendo los brotes ya por las ramificaciones por muchas partes. Yo siempre he pensado que hacer documental es como un acto político revolucionario. Siempre lo he pensado, porque cuesta siempre a lo largo de la historia, aunque el cine empezó siendo documental, pero luego la ficción se ha impuesto, ¿no? Y sobre todo el lenguaje de la ficción y cierto lenguaje estadounidense se ha impuesto en la ficción, ¿no? De cara al público, ¿no? Y siempre el documental ha sido como un acto político revolucionario, es decir, sin pretenderlo va en contra, ¿no? de la mayoría, ¿no? Cuando uno hace un documental es algo como diferente. Ya a la hora de, por ejemplo, yo he visto documentales de filmar una calle y dices, wow, en serio. Y no sé, ¿sabes? Como algo como muy diferente, ¿no? En ese sentido. Sí, pero yo creo que el arte siempre es político. Ya. Hasta el mainstream es político, ¿no? Bueno, si miras los cuadros de Velázquez o de Zurbarán, o los cuadros de Velázquez, pues verdaderamente lo son. Y si miras los cuadros de Goya, unos por acción y otros por omisión, pero en cualquier caso sí que lo eran, ¿no? En ese sentido, yo no creo que el cine lo real y la ficción se diferencien, sino que se diferencian distintos cineastas en el uso que hacen de ello, ¿no? Incluso hay películas que son muy comerciales o mainstream que son políticas. Sí. Lo que pasa es que no son a lo mejor de la política que a nosotros nos pueden, o a mí personalmente me puede gustar,
quizás son de otro lado, ¿no? Pero son películas políticas. No nos olvidemos que gran parte del cine, o la mayor parte, está hecho por productoras o por instituciones o por grandes oligopolios que manejan muchísimo dinero y que tienen intereses mediáticos muy concretos, ¿no? Por lo tanto, sí que existe una intencionalidad a la hora de producir determinadas obras o no, o a la hora de hacer determinado diseño de producción. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Es una política que no interesa. Exacto, pero que sea político, sí lo es. Y además hoy en día todo está afectado e infectado por la política. O estás en ella o te opones a la política que gobierna en ese momento, ¿no? Pero sí que lo es. Sí que Gramsci decía que los apolíticos son los que están muertos, claro. Exactamente. que nunca te fíes de alguien que dice que no le interesa la política. Exactamente. Cualquier decisión respecto a si tú puedes rodar esto o no, y si vas a comer de tu trabajo o no, y si vas a poder coger el metro mañana y lo vas a poder pagar o no, eso tiene que ver exclusivamente con la política. Si la guerra en Gaza termina ahora, o lo que pase en Ucrania, en Rusia, o si despega un misil o despega una nave espacial, es política. Ahora, si tuvieras que definir un poco así, ya sé que es una pregunta chorra, pero definir Aire en tu película, porque hay momentos en la película que digo, wow, esto yo nunca lo había pensado. Gente, por ejemplo, hay un momento que salen unos chavales que tienen problemas respiratorios y claro, esta gente que trabaja tanto su aire y su respiración, pues, o sea, es como respirar debería ser una cosa como ir al psicoanalista casi para poder mejorar tu vida. Sí, sí. Y es que no sabemos ni respirar. ¿No? No nos han enseñado a respirar. No, pero no nos han enseñado muchas cosas y lo malo es que nosotros tampoco las enseñamos a los demás porque la vida es corta para aprender todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Yo creo que la película de Aire es precisamente eso, es el bien más preciado que tenemos y algo invisible, transparente, pero del que dependemos absolutamente, ¿no? Es muy insignificante y sin embargo su importancia es gigante, ¿no? Como la vida, ¿no? Es lo que determina nuestra vida, el comienzo y el final. Entre eso cabe todo. Exacto. Además, es una de tus películas donde más viajera, ¿eh? Porque hay un montón de sitios diferentes. De hecho, es una película hasta didáctica en el sentido de decir, mira, voy a ir a este sitio y conocerlo. Porque me parece hasta sitios muy concretos para hacer estas inversiones, ¿no? Sí, no es no vale cualquier sitio. Sí, no he querido... Me ha parecido hasta fascinante, ¿no? Sí, pero no he querido hacer en ningún momento una película didáctica, ¿no? No. Es decir, pero es didáctica en el sentido de decir, no vale cualquier sitio, hay que buscar el sitio apropiado para hacer la inmersión o hacer esta actividad. Sí y no, varias cosas. Es una película viajera en el sentido que recorre los distintos campeonatos del mundo de la categoría de inmersión profunda y también algunos de la inmersión, la inmersión de la apnea en piscina, ¿no? En interior, que también se hace. Pero más allá de esto, de que sea viajera, yo creo que no trata de mostrarte tanto esos lugares, sino que yo creo que también la apnea es que la puedes hacer en cualquier sitio. Es decir, el reto ya lo hacíamos, yo creo que casi todos cuando éramos pequeños, de meter a ver cuánto aguantas en la bañera, por lo tanto... Lo hemos hecho todos. Y ese es el gran viaje, a ver cuánto aguanto en la bañera y cierro los ojos y los abro y sigo ahí, los vuelvo a cerrar y me estoy metiendo en un mundo que es el mundo de mi propio cerebro, negro pero lleno de impulsos cerebrales que me puede llevar a 1000 lugares. Es decir, puede ser en la bañera, el universo, o puedes ir viajando de un sitio para otro, pero a final de cuentas necesitas muy poco espacio para la imaginación, ¿no? Sí.
como La Bañera. Simplemente hemos ido a todos esos lugares, a Roatán, porque era un campeonato del mundo, a Turquía también se celebraba otro campeonato del mundo, a Egipto también, porque Miguel Lozano tiene allí su club de apnea, de instrucción de apneístas, y donde se cuenta la historia de su compañero Stephen Kennan, que murió tratando de rescatar a la que es ahora campeona del mundo. Y también en Niza, porque es también la competición donde va Miguel finalmente. Entonces estaba obligado. La película, aunque yo comencé teniendo una determinada idea de cómo iba a ser, fue variando por las circunstancias de los personajes. Es decir, también había poco dinero, la producción se fue dilatando, pero también los personajes les pasaban cosas, entonces pues aquí podían ir, aquí no podían ir. Entonces, como siempre pasa en el cine real, te tienes que adaptar un poco a las circunstancias, ¿no? Finalmente, estas películas, o por lo menos las que yo hago, son por una parte, o trato de que sea una visión mía de la realidad. Por lo tanto, lo que comentábamos al principio, el cine lo real no es la realidad absoluta, sino que es una visión de la realidad, y trato de que esta visión de la realidad sea justa con los personajes. Yo hago un casting a la hora de filmar y escojo aquellas historias o escojo aquellos fragmentos que yo quiero narrar, porque quiero hablar más allá de un deporte, o más allá de las minas de carbón, o más allá de músicos tocando en una orquesta, ¿no? La película del Fosso en realidad habla de la orquesta, pero habla en realidad de que en la vida está todo conectado y que todos formamos parte de algo más grande. No sabemos lo que es, pero que está todo conectado y alguna función tiene, ¿no? En muchas películas hablo del miedo. En la de las minas de carbón hablo de la pasión por las profundidades, la pasión por lo desconocido. Hablo también de Julio Verne en las minas de carbón, como podría hablar de Robert Louis Stevenson, etc. Y hablo también del miedo. En otras como a la orilla del río hablo también del nomadismo. En varias se habla del nomadismo, de las culturas, como la cultura de los gitanos o la cultura de los beduinos, pero también de la familia, y la familia beduina o la familia en África, la importancia que tiene el núcleo familiar como empresa autónoma, no dependiente de las estructuras del Estado, pero también con una serie de vínculos que se crean, ¿no? En una unidad autosuficiente. En muchas áreas del trabajo, ¿no? En realidad son todo temas que tienen que ver con el ser humano y sus circunstancias, ¿no? Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco o no hace mucho y te haya encantado. Precisamente ayer vi una película que me gustó mucho por la valentía física que tiene la película, que la vi en Filmin, que es Beyond Utopia. Es una película documental rodada entre Corea del Sur y unas familias que huyen de Corea del Norte, una familia creo recordar de 5 miembros, y que tienen que ir a China, luego Vietnam, creo que es Laos y Tailandia. Ha sido un recorrido inmenso para llegar luego a Corea del Sur. Me llama la atención cómo la directora ha conseguido contactar con un personaje que en realidad es un sacerdote surcoreano y que se dedica a ayudar a los demás. Hay una película parecida que vi hace tiempo que se llama Savaya, algo parecido, que es también sobre un campo de refugiados creo que esto es creo que es en Irak, en Kurdistán, ¿no? En Irak, y donde están recogiendo a mujeres yazidíes que son utilizadas
bueno, por los ortodoxos, ¿no? Musulmanes, son utilizadas el ISIS como esclavas sexuales. Y entonces entran en los campos de refugiados, tratan de contactar con ellas de manera secreta y luego pues las rescatan. Entonces son películas fascinantes. Y la que te comento de Corea, pues todas las imágenes que tiene de toda la huida de esta familia huyendo por la selva, o las imágenes que están rodadas de manera subrepticia en Corea del Norte, me parece que es un trabajo de mucha valentía y rodado a lo largo de un periodo de tiempo impresionante. Y por otra parte, el personaje también del sacerdote dedicado a rescatar a esta gente, pues me parece un trabajo que te mantiene esa tensión. Y yo pensaba también en Flaherty, porque el cine de lo real siempre tiene que mantener el suspense. Y es una película que tiene un gran suspense para saber si lo rescatan o no. Es una película de acción. Bueno, en tu película hay mucho de suspense. Sí, porque creo el suspense que es una parte importante del cine de lo real. Los analistas bajan, pero no sabes si subirán o cómo van a subir. Y esto I'm okay, esto genera... Sí. Además, hay un miedo constante, ¿no? O sea, quieren hacerlo, pero siempre están con el miedo. Sí. Pues bueno, Ricardo, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Te quería comentar un poco, antes de terminar, otra película que se me ocurre mencionarte, que se llama Incendies, de Villeneuve, que de hecho lo de Dune. Hicieron obra de teatro aquí en la Biblioteca de Cataluña. ¿De esta película, Incendies? Trajeron al autor, porque primero fue obra de teatro. Exacto. Y al autor lo trajeron aquí a Barcelona. Sí, y esa me gustó mucho, por cómo refleja toda la guerra civil en Argelia, ¿no? Una película tremenda y una historia muy dramática. El sinsentido, ¿no? Sí, y cómo está narrada la película, cómo juega con los tempos y la construcción de la historia, cómo el guión que bien está hilado. Entonces, una película de ficción, como veis, una de cine real y otra de ficción. Pero que las dos conectan con una realidad tremenda, ¿no? Fíjate que la película aquí que te he comentado de cine real, este documental, parece una historia de ficción cuando te la cuento, y la película de Incendies de Villeneuve parece una historia documental, ¿no? Porque está inspirada en la realidad, ¿no? Que fue terrible. Pues nada, Ricardo, un placer hablar contigo. Muchas gracias por este rato, por tu película. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Ojalá, inshallah. Inshallah. Gracias.